No todo tiene una función o un porqué em, en los sistemas biológicos. Hay cosas como, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Es una célula que empieza a crecer de forma desaforada y termina matando al organismo. Pero sí que creemos que gran parte de la psicopatología tendría una función, o al menos sería el- la consecuencia de un proceso evolutivo que se llama filogenia, que ha ocurrido durante millones de años, que ha llevado a que el ser humano tenga diferentes estructuras biológicas y que en su desarrollo personal, lo que llamamos ontogenia, se produzcan muchísimos problemas, trastornos mentales que no se dan en el resto de los animales. Y de eso os quería hablar hoy. Así que muchas gracias por estar ahí, como siempre, y bienvenido a mi podcast. Más allá de que en el trastorno psicológico haya una ganancia secundaria, por ejemplo, le llamamos ganancia secundaria cuando la persona hace algo que a cambio tiene un beneficio. Iba a poner ejemplo, lo digo ahora. Una persona se deprime porque de esa manera los demás le cuidan. Esto le llamamos nosotros una ganancia secundaria. También existen trastornos, por ejemplo, como el TOC, ¿no? En el cual la persona siente rabia y cree que siente miedo y por lo pronto se pone a ver dónde está el peligro y hacer comprobaciones para resolverlo. De algún modo no hay una ganancia secundaria ahí, pero sí que hay un proceso que tiene una explicación. Pero hoy os quería hablar más de por qué de la psicopatología, es decir, el por qué se da. Y aquí tenemos que entender cómo funcionaría, digamos, los procesos evolutivos. Partimos de la base de que la evolución es real y que ha habido unos procesos en los cuales, en palabras de Antonio Damasio, que es el mayor neurobiólogo de nuestro tiempo, el cerebro es una chapuza. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene estructuras muy primitivas, por ejemplo, el tallo cerebral, que permiten las cosas primarias, ¿no? O sea, la respiración junto con el hipotálamo, la respiración, el control de la temperatura, el hambre, el sueño, todo esto. Si el tallo cerebral se rompe, como en las películas estas de acción, ¿no? Donde, plan, le rompen el cuello, la persona se muere irremisiblemente. Podemos tener animales sin corteza cerebral, incluso sin sistema límbico. Podemos extirpar muchos órganos del sistema límbico, pero no podemos acabar con el tallo cerebral. Si acabamos con el tallo cerebral, el organismo se muere. Por lo tanto, el cerebro lo que ha hecho es, sobre este tallo cerebral, construir estructuras más complejas, que es lo que llamamos el sistema límbico, o a veces se llama el cerebro mamífero, que es en un proceso de embrionario, pues tiene diferentes nombres, ¿no? El paleoencéfalo, el mesencéfalo, el prosoncéfalo. Pero más allá de eso, lo que tenemos que entender es que estas estructuras nuevas se construyen sobre las estructuras más antiguas. Si vosotros vais a Estambul, o vais a Roma, o vais a Jerusalén, os vais a encontrar ruinas, por ejemplo, muy antiguas, y sobre ellas han ido construyendo cosas más modernas. De hecho, ocurría mucho en España, en muchos países latinos, que se cogía, o ahora que he estado yo en Egipto, se cogen, por ejemplo, capiteles de una iglesia y se utilizan para hacer una mezquita nueva, ¿no? O se cogían las pirámides para poder hacer una mezquita. En Roma se coge el techo del Coliseo para poder hacer las estatuas que están en el Vaticano. El cerebro hace algo parecido. Claro, ¿esto qué hace? Esto hace que la base sea una base biológica muy primitiva, con respuestas muy rápidas, pero muy instintivas, con ningún proceso de elaboración. El siguiente sistema, que es el sistema límbico, se monta sobre este. Y por ejemplo, vamos a tomar por ejemplo la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que sirve para para tener recompensa y sensaciones de placer, ¿sí? Vale, pero la dopamina se produce en dos sitios distintos. Una en el tallo cerebral, en un área que se llama el área tegmental ventral, pero también se produce en otra área del sistema límbico, que se llama el núcleo accumbens. Bien, ¿por qué ocurre esto? Porque si un niño nace, el niño tiene que buscar el pecho de la mamá, tomar esa leche, eso le produce una satisfacción, y el bebé, pues cuando tiene una sensación de hambre, busca el pecho, pero no solamente lo busca también como alimentación, también lo puede buscar como un regulador emocional. Y por eso a los niños le damos chupete, ¿no? Para no tener al niño todo el día colgado de la teta de la mamá, como si hacen los chimpancés u otros primates. Bien, entonces tenemos una recompensa instintiva y una recompensa aprendida. Aprendo con el tiempo, como hacen en México, a los niños le dan picante de pequeñitos con caramelo y los niños terminan gustándole el picante. Cosa que a los españoles, por lo mejor el picante, pues no nos gusta porque en nuestra cultura el picante no es algo que se use mucho en la comida. Fijaros que la dopamina también cumple otra función.
cumple una función que sería la del movimiento involuntario. La dopamina hace que nosotros podamos frenar nuestros movimientos. ¿Por qué el movimiento y la recompensa? Imaginaros que yo soy una rana, ¿vale? Y veo una mosca. Yo no puedo estar pensando si la mosca está sabrosa o no. La rana rápidamente va a ver la mosca, tiene que ser muy rápida, cazar a la mosca y comérsela. Por lo tanto, la recompensa tiene que estar asociada a movimientos muy rápidos que ocurran de forma automática. En los seres humanos esto se ha ampliado más. Cuando el ser humano empieza a tener un lenguaje y empieza a tener una capacidad de pensamiento, en esa área donde están los movimientos automáticos también se ponen los pensamientos automáticos. ¿Qué significa esto? Significa que si una persona tiene miedo y se pone a pensar compulsivamente, va a sentir de algún modo una sensación de alivio. Y si se pone a hacer comprobaciones o compulsiones, va a tener una sensación de alivio. Con lo cual termina ocurriendo que el TOC, la necesidad de ser obsesivo y de hacer compulsiones, se vuelve adictiva porque está montada sobre el centro de la dopamina, que es la misma neurotransmisor que se genera cuando tomamos, por ejemplo, una droga como anfetaminas o cocaína, o fumamos. Dicho de otro modo, los pensamientos automáticos o los movimientos automáticos pueden suponer una sensación de recompensa o de ausencia del dolor porque estarían montadas sobre un sistema que estaba asociado al placer. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene poca dopamina? Pues que puede tener Parkinson, ¿no? Y cuando tiene Parkinson se va a deprimir, pero además va a tener movimientos involuntarios que no va a poder controlar. O cuando una persona tiene muchísimas depresiones y llega a cierta edad, puede tener lo que llamamos temblores esenciales, es decir, son movimientos de manos, de gestos que no va a poder controlar porque como ha tenido mucha depresión, la dopamina ha dejado de producirse y esa persona pues tiene esos temblores esenciales. Por eso, algunos animales pueden tener estos movimientos automáticos, pueden entrar en estos movimientos como un poco automáticos, sobre todo cuando están en situaciones de que no están en libertad y se les ponen ciertas condiciones de laboratorio, pero que sepamos, no van a tener esa tortura que supone el tener pensamientos que no podemos controlar, voces disociativas y todo esto, que sí tenemos los humanos, porque evolutivamente estos pensamientos automáticos y todas estas voces y demás estarían muy relacionadas probablemente con la dopamina, que irían asociadas a una sensación de recompensa. Y que cuando se dan, si funciona lo que hacemos, entonces produciría esta sensación de no puedo evitarlo y tengo que repetirlo una y otra vez. Asociada, insisto, a la dopamina, que está relacionada con todo lo que es las adicciones. Resumo: pensamiento automático, movimientos automáticos y adicciones, todos están relacionados con la dopamina. Ahora bien, ¿qué ocurre? Si hay muchísima dopamina, lo que vamos a tener son brotes psicóticos. Estas voces se vuelven extremas, la persona le da un viso de realidad. ¿Por qué? Porque sobre estas estructuras del tallo cerebral y del sistema límbico se han creado unas estructuras nuevas que es lo que llamamos el córtex cerebral. El córtex cerebral lo que va a regular en gran parte va a ser, tenemos diferentes áreas en el córtex, hay un córtex visual, un córtex auditivo, un córtex que está en las sensaciones, en movimientos voluntarios, pero tenemos el córtex frontal que es lo que determina el pensamiento, la identidad, quiénes somos. Y los seres humanos tenemos esta área del córtex hiper mega desarrollada, muchísimo más que cualquier otro animal. Y aquí es donde tenemos el problema. Si hay muchísima dopamina, el córtex frontal no va a poder crear una sensación de identidad propia y la persona va a empezar a tener pensamientos que son delirantes o puede hacer una interpretación de la realidad que sea delirante. Es decir, la esquizofrenia sería el precio que pagaríamos los seres humanos por haber desarrollado un córtex de un gran tamaño, que cuando tiene que integrarse esa sensación de identidad con otros sistemas más primitivos, de instintivo o de aprendizaje emocionales, no funciona. Vamos al apego. ¿Qué ocurre? Un niño nace con una necesidad de vincularse y esa necesidad hemos visto que está en el tallo cerebral. Nacemos todos con el circuito del pánico activado, que es el miedo a no conectar con los demás. Pero pánico y apego son sinónimos. Pero resulta que cuando el niño tiene un añito de edad, busca a su papá le pega, su mamá le regaña. El niño aprende que acercarse a su papá o a su mamá resulta muy peligroso. Pero tiene un sistema instintivo que hace que busque a esta figura de apego. Pero tiene un sistema de aprendizaje que acercarse a la figura de apego resulta negativo. Y por lo tanto tenemos dos sistemas biológicos que están enfrentados. Uno que busca aproximarse y otro alejarse. A esto le llamamos apego inseguro o apego desorganizado.
Y posteriormente, cuando el niño crezca, le va a dar una interpretación a lo que le ocurre. No puedo valerme por mí mismo, no puedo confiar en nadie, la gente me va a traicionar, lo que sea. Pero lo que me interesa ahora es que os deis cuenta que esta lucha entre los dos sistemas biológicos es lo que llamamos la disociación. A varios niveles, a niveles de síntomas disociativos, a niveles de síntomas somáticos, que probablemente otros animales sí compartan, pero después tenemos una disociación que llamamos disociación de la personalidad, en el cual me comporto de una forma que no me reconozco, no sé quién soy, finjo. Esto no lo puede hacer ningún animal, solo lo puede hacer el ser humano. Por tanto, para mí, una parte enorme de la psicopatología sería la lucha entre estos sistemas biológicos que estarían preparados para poder organizar la vida, la información de un modo adecuado, pero que al producirse interferencia con otros sistemas menos maduros en la infancia, pero que tienen una importancia capital en el desarrollo, se produciría la psicopatología. ¿Qué ocurre? Si mis padres no tienen una identidad clara o están disociados, el niño en el espejo en el que se mira tampoco se va a poder bien. Entonces también se va a disociar. Todo esto nos ocurre a lo humano y no le ocurre a los animales. Insisto, es el precio que pagamos por un desarrollo evolutivo que nos ha llevado en muchos aspectos a ser la especie más exitosa del planeta. Si lo valoramos en procesos de colonización y de reproducción, si lo evaluamos en modelos de cómo tratamos al ambiente, somos la peor. Pero a nivel, digamos, biológico, seríamos la que más éxito evolutivo hemos tenido de momento, hasta que destruyamos el planeta. Por lo tanto, tenemos que entender que para mí la psicopatología en gran parte viene de estas interferencias entre sistemas biológicos muy primitivos, sistemas biológicos muy modernos y sistemas biológicos extremadamente recientes evolutivamente, probablemente no más de 15.000 años con el desarrollo del lenguaje complejo, y ahora la IA va a revolucionar completamente todo esto también, en el cual la interferencia entre estos sistemas biológicos produciría la psicopatología. Por lo tanto, en estos casos la psicopatología sería el problema de ser humano. Fijémonos en una enfermedad como podría ser el TOC. El TOC es una enfermedad en la cual una persona tiene miedo y comprueba. Puede ser una comprobación de limpieza, puede ser una comprobación de salud, puede ser una comprobación de celos, puede ser una comprobación de lavarme las manos, de no infectarme, una comprobación de almacenar alimentos, objetos. Bien. Todos los animales de un modo u otro tienen esto. Todos los animales de un modo u otro tienen algo de celo o de lucha por conseguir la hembra o por aparearse con el macho alfa. Todos los animales tienen que cuidar la salud. Vemos a los gatos constantemente cuando se están limpiando. Todos los animales pues acaparan comida porque en el invierno pues se tienen que refugiar en la cueva, lo que sea. Pero ¿qué ocurre en el ser humano? Que en el ser humano esto ha llegado demasiado lejos. Es decir, se convierte en algo patológico por esta interferencia que he dicho entre los sistemas. Es decir, el TOC sería algo que sería adecuado, porque lo tienen todos los animales, en un nivel adecuado, igual que el miedo, igual que la rabia, igual que la culpa, igual que la vergüenza, pero cuando se ve exacerbado o es demasiado bajo, entonces entramos en el terreno de la psicopatología. Y finalmente os quiero hablar también de otro tema que también tiene mucha importancia en estos procesos evolutivos. Todos los animales tienen dos hemisferios. Pues igual que tenemos dos orejas, tenemos dos ojos, tenemos tal, pues solo tenemos una boca, pero incluso si se nos rompieran unos dientes tendríamos más dientes. Es decir, si os fijáis, el cuerpo funciona en un modelo como simétrico, ¿no? Dos manos, tal. ¿Por qué? Porque si perdemos una, pues así tenemos la otra. Y el cerebro ocurre igual, tenemos dos hemisferios, todos los mamíferos tienen dos hemisferios. Pero el ser humano ha hecho una cosa que no ha hecho ningún otro mamífero, que es hiperespecializar uno de los hemisferios, en este caso el izquierdo, para poder desarrollar un lenguaje y para poder desarrollar un montón de cosas como una gran empatía, un proceso reflexivo. Bueno, entonces el hemisferio izquierdo funcionaría de una forma distinta al hemisferio derecho. Mientras que el hemisferio derecho sería un hemisferio más bien emocional, más conectado con las sensaciones y tal, y muy maduro en los niños pequeños. El hemisferio derecho madura en los 2 primeros años de edad, mientras que el hemisferio izquierdo no lo hace hasta los 2 años, y por eso los niños no pueden hablar hasta que tengan un par de añitos de edad. Lo que ocurriría es que el hemisferio derecho recoge información emocional y el hemisferio izquierdo, digamos, la interpreta. ¿Qué ocurre cuando hay un trauma? Que el hemisferio derecho recoge la información emocional, pero el hemisferio izquierdo queda bloqueado y no es capaz de interpretarla. Y por eso nosotros en terapia ayudamos a las personas a que puedan organizar la experiencia y puedan ponerla en palabras, la puedan expresar y la puedan poner de un modo adecuado. De hecho, muchas veces en terapia lo que ayudamos a las personas es que le den un significado distinto a lo que han vivido o a lo que están haciendo para sentirse bien o a cómo se plantean el futuro. Por lo tanto,
Esta lateralización que se llama, esta especialización de los diferentes hemisferios, sería también otro proceso que daría lugar a muchísima psicopatología. Así que simplemente intentaros haceros ver cómo la importancia de la neurobiología para poder entender los procesos psicopatológicos. Y todo no es neurobiología, mucho cuidado. Nosotros, los seres humanos, tenemos mente y tenemos cerebro, ya hablaré de otros podcasts sobre esto, pero es importante resaltar que mente y cerebro están interrelacionados y que uno no se puede explicar sin el otro. Por lo tanto, los procesos neurobiológicos nos pueden ayudar a entender la psicopatología y los procesos psicopatológicos nos pueden ayudar a entender cómo está funcionando nuestro cerebro. Así que muchísimas gracias por estar ahí. Espero que la ensalada esta que os he hecho de un montón de datos y tal os guste y haberme explicado bien. Pero no siempre el lenguaje acompaña a lo que uno quiere decir ni a la intensidad emocional de con lo que uno se compromete en lo que hace. Así que muchísimas gracias y hasta muy pronto.